Buenas noches, mis queridos hermanos de San Brenda. Les saluda su hermana en la fe, Gilma Benítez. Sean bienvenidos a un nuevo estudio de la clase de Biblia. Gracias por permitirme un día más llegar a ustedes. Y les invito a que en esta noche oremos juntos y nos preparemos, dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, para poder hacer este recorrido a través del último libro de este segmento de los libros sapiensales o poéticos. Estamos finalizando en este día este segmento con el libro del Eclesiástico. La semana pasada mirábamos el libro de la sabiduría y les invito a que oremos con el capítulo 9 del libro de la sabiduría. Tomen por favor su Biblia en sus manos, ábranla en el libro de la sabiduría y buscamos juntos el capítulo 9 para que oremos con el versículo 1, el versículo del 4 al 6, versículos del 9 al 13 y el versículo 17. Oración para alcanzar la sabiduría. Oramos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de mis antepasados, Señor de misericordia, que hiciste todas las cosas con tu palabra, dame la sabiduría entronizada junto a ti, y no me excluyas de entre tus hijos, porque soy siervo tuyo, hijo de tu esclava, un hombre débil y de vida efímera, incapaz de comprender el derecho y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto entre los hombres, si le falta la sabiduría que viene de ti, será tenido en nada. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras, que estaba a tu lado cuando hacías el mundo, que conoce lo que te agrada y lo que es conforme a tus mandamientos. Envíala desde el santo cielo, mándala desde tu trono glorioso para que me acompañe en mis tareas y pueda yo conocer lo que te agrada. Ella que todo lo sabe y comprende, me guiará prudentemente en mis empresas y me protegerá con su gloria. Así mis obras serán aceptadas. Juzgaré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi Padre. Pues ¿qué hombre puede conocer la voluntad de Dios? ¿Quién puede considerar lo que el Señor quiere? ¿Quién puede conocer tu voluntad si tú no le das la sabiduría y le envías tu Espíritu Santo desde el cielo? Palabra de Dios. Oramos en esta noche pidiéndole a nuestro Padre Celestial que nos envíe la dulce promesa del Espíritu Santo para que venga a aquietar nuestros sentidos, que venga a alejar los ruidos exteriores y que nos abra el entendimiento, nos regale discernimiento para poder a través de todos estos dones, pidiendo también el don de la sabiduría, podamos gustar, saborear este momento de estudio de un libro más de la Biblia. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven y derrámate sobre cada uno de nosotros. Ven Espíritu Santo en esta noche, danos espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, para poder comprender y digerir lo que la Sagrada Escritura quiere revelarnos a través de este libro del Eclesiástico. ¿Cuál es el plan de salvación para cada uno de nosotros? Que podamos encontrar en este maravilloso libro lo que tú quieres revelarnos para nuestro diario vivir. Ven Espíritu Santo, abre nuestra mente, abre nuestra inteligencia, sopla Espíritu, ven a llenarnos y ven a abrir nuestra mente para poder sumergirnos en este libro de la Sagrada Escritura. Ven Espíritu de Dios, aquieta nuestros sentidos, aleja los ruidos exteriores. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos una vez más, mis hermanos, los que vienen llegando en este momento.
También los que nos van a sintonizar a través de mi canal en YouTube, a través de este material que queda ahí compartido con cada uno de ustedes para que lo sigan estudiando. Tomemos por favor la Sagrada Escritura y vayamos juntos al libro del Eclesiástico. Y nos quedamos ahí en el libro del Eclesiástico en el capítulo 2. Vamos a desarrollar el material de estudio y después vamos a ir a la lectura bíblica a través de la palabra. El libro del Eclesiástico o Sirácides, como también se le conoce, vamos a ver un poco sobre el título y autor. Sabemos que en nuestro estudio de Biblia tenemos un libro guía que es Lecciones Bíblicas de José Miguel Miranda. Es nuestro libro guía de este estudio que les comparto, y el material que desarrollo con cada uno de ustedes pues ha sido evaluado, ha sido gracias a el Padre Aurelio, que siempre ha sido como mi director espiritual en lo que son las clases de Biblia. El material siempre él lo ha revisado, incluso ha sido él el que nos ha sugerido trabajar este libro de estudio. Anteriormente yo trabajaba otros libros y él me sugirió este para una guía corta, un estudio práctico, pero muy enriquecedor de las Sagradas Escrituras. Un saludo al Padre Aurelio de la parroquia de San Catherine y a toda la comunidad de San Catherine. Un saludo muy especial a ustedes, mis hermanos, que se reúnen en el salón de la parroquia de San Brendan para recibir este estudio. Y así a todas las demás parroquias en las que el Señor me ha permitido servir. La parroquia de San Simón y San Judas, mis hermanos de Nuestra Señora de la Gracia. La parroquia que fue mi casa, Sagrado Corazón de Jesús y la Divina Misericordia, Santa María de Rowey, donde también estuve sirviendo por muchos años. Y pues ahora de nuevo me encuentro aquí en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Bendito sea Dios que nos permite y nos bendice con toda clase de bienes espirituales y celestiales para que los podamos compartir a donde quiera que vayamos y donde quiera que nos encontremos. Entonces iniciamos con el título y autor del libro del Eclesiástico o Sirácides. Importante decirles que si ustedes tienen una Biblia Jerusalén, ahí van a encontrar como el libro del Eclesiástico, que es generalmente la que utilizamos para este estudio de Biblia. Si la Biblia que ustedes tienen es la latinoamericana, generalmente, especialmente en esta, vamos a encontrar este libro como Sirácides. No busquen Eclesiástico porque no lo van a encontrar. Es Sirácides, porque esos dos nombres recibe este libro. Libro del Eclesiástico o Sirácides. Título y autor. Eclesiástico viene de la voz eclesia. Eclesia es igual a decir iglesia. Iglesia sabemos que es la asamblea, es la convocación. Eso significa la palabra iglesia. También recibe el nombre de Sirácides o Sirácida o Ben Sirá, debido pues a su autor. Si nos vamos al capítulo 51, al versículo 30 del libro del Eclesiástico, ahí aparece este libro, la firma de Jesús, hijo de Sirá, y por eso el nombre de Sirácides también. El autor de este libro, pues ya decíamos, es Jesús, hijo de Sirá, como se ven en el prólogo del traductor y por el final decíamos del mismo libro, 51:30, capítulo 51, versículo 30, quien vivió probablemente hacia el siglo II antes de Cristo. Este libro pertenece al grupo de los deuterocanónicos. Hay los 7 libros que son deuterocanónicos. Deutero es segundo y canon pues es regla, es el canon de la Biblia. Y recordarán que nuestros hermanos separados, su Biblia contiene 66 libros y nuestra Biblia católica contiene 73 libros. De esos 7 libros que le falta y que se les llama deuterocanónicos, es el libro del Eclesiástico, uno de ellos. No vamos a explicar mucho lo de deuterocanónicos porque ya lo hemos hecho anteriormente. Ahora les invito más bien
que vayamos juntos al capítulo 51 para que veamos, por favor, por qué el nombre de Sirácides. Capítulo 51 de este libro. En la distribución encontramos que contiene 51 capítulos. Y ahorita les invito a que vayamos al capítulo 51 para que leamos el origen del nombre de este libro, aparte de llamársele Eclesiástico. Versículo 30, capítulo 51 nos dice así: realizad vuestras obras ante el momento final, y Él os dará a su tiempo vuestra recompensa. Firma sabiduría de Jesús, hijo de Sirá. Ahí tenemos por qué se le llama Sirás. Muy bien. Contenido doctrinal de este libro. Ben Sirá tuvo conciencia de su misión. Y su misión era orientar la vida en armonía con la ley. En el contexto que el escritor desarrolla este libro, su objetivo es orientar a la familia del pueblo de Israel a que caminen en armonía con la ley, con la Torá, con los escritos, con los profetas. Por tanto, vamos a encontrar en este libro consejos sobre educación y cómo vivir y sobrevivir y cómo ser prudentes. Los puntos básicos de este libro los constituyen la moral y la religión. La moral en cuanto a normas de reglas o reglas para vivir la vida diaria, para el buen vivir, y normas religiosas para llevar a cabo el cumplimiento de la ley, cómo vivir apegados, aferrados al cumplimiento de los mandamientos, a la fidelidad que Dios le pide al pueblo de Israel para con la alianza. Todos esos son los puntos básicos que nos presenta el libro de Sirácides. La distribución, ya decíamos que este libro contiene 51 capítulos. Del 1 al 24 encontramos la primera recopilación de este libro, distribuido de la siguiente manera. Del 1 al 3 tenemos una introducción general sobre la sabiduría. Del 4 al 5 tenemos la sabiduría instruye a sus hijos. Del 6 al 7, buscar la sabiduría y rechazar el mal. Del 8 al 9, la prudencia en las relaciones. Del 10 al 24 tenemos las reflexiones sobre el poder, la riqueza y la felicidad. En el segundo segmento o la segunda recopilación, que va del capítulo 25 al 33, encontramos distribuidos así. Del capítulo 25 al 26, matrimonios felices y desgraciados. Del 27 al 30, negocios y relaciones humanas. Del 31 al 33, cuestiones de educación. La tercera recopilación, que va del capítulo 34 al capítulo 51, lo encontramos distribuido de la siguiente manera. Del 34 al 39, la autoridad del Padre. Del 40 al 41, sufrimientos humanos y muerte. Del 42 al 51 tenemos la sabiduría en la historia del pueblo. También en este material tenemos, ustedes espero que ya tengan en sus manos el material. En este material también tenemos lo que es la nota anexa. En esta nota anexa tenemos acerca del título original hebreo basado en las palabras de Simeón ben Sirá. De ahí viene este nombre que se le llama a este libro Sirácides, por Ben Sirá. Y ahí de ese título original hebreo, de esas palabras que Simón ben Sirá, es que se toma el nombre de Sirácides. Y ya también lo veíamos en el capítulo 51, 30, ¿verdad? Donde dice Jesús, hijo de Sirá. Sirá. Este es el único libro
del Antiguo Testamento que lleva la firma del autor. Lo encontramos justamente ahí, capítulo 51, versículo 30. Jesús, hijo de Eleazar, hijo de Sira. Este fue escriba y maestro, hombre culto y acomodado. El libro fue escrito alrededor de los años 180 a 170 a.C. en hebreo, y el nieto de Sira lo tradujo al hebreo. Las características literarias que nos presenta este libro del Eclesiástico. Pues el estilo es repetitivo, pero en este estilo repetitivo que nos presenta el libro, que usa varias palabras repetidas diferentemente en los capítulos, no suena monótono, aunque tiene monotonía, pero no suena monótono al leerlo porque tiene una mezcla preciosa de lo lírico y lo didáctico. Hay mucha enseñanza didáctica y hay mucha poesía en verso, lírico, un lenguaje hermoso, todo lo que se refiere a la sabiduría y mucho material didáctico de enseñanza para las normas morales del buen vivir. También usa aforismos proverbiales y devocionales. Tiene muchos proverbios, muchas frases cortas. Los proverbios, recordemos que son líneas cortas con una enseñanza profunda. También tiene contenido devocional en cuanto a oraciones que nos sirven para elevarnos y orar con Dios, orar a Dios, hablar a Dios. En este libro también encontramos el influjo de la civilización griega, sobre todo a la hora de invitar a la virtud, a los valores humanos. Se puede observar la influencia de la cultura griega ahí en algunos elementos que el autor utiliza. El tema de este libro es un tema que a medida vamos nosotros avanzando en la lectura, lo podemos encontrar, que es un tema de enseñanza, ayudándonos a cómo tener una conducta moral y correcta en las diversas circunstancias de la vida personal, familiar y social. Al autor le interesa que el pueblo de Israel al que va dirigido este libro, pues se cuiden de vivir moralmente agradando a Dios, en fidelidad a la alianza, que en todo el hacer diario de la vida personal, de la vida familiar y de la vida social cotidiana, ellos puedan agradar a Dios con su conducta moral, con su obrar correcto. El fin del libro, pues, es enseñar la sabiduría, es decir, las reglas para hallar la felicidad en la vida de la amistad con Dios. Nos presenta al hombre en esa búsqueda de agradar siempre a Dios, en esa búsqueda de la felicidad, en esa búsqueda del buen vivir. El hombre siempre deseoso de estar cerca de Dios, pero también de poseer bienes, de estar cómodamente establecido en la tierra que Dios les ha dejado. El autor se interesa para que haya un equilibrio entre lo espiritual y lo moral, entre lo devocional y lo social. El autor quiere que el pueblo sepa descubrir a Dios en todas las circunstancias de la vida y que siempre se mantenga en esa fidelidad a la alianza. Por tanto, podemos decir, y se le ha dado ese nombre a este libro del Tratado de la Ética de lo Divino. Es como una recopilación de consejos que se nos da a través del autor para que tengamos cuidado en todo lo que hagamos en nuestra relación con Dios. Por eso se le llama un tratado de ética de lo divino. Dios que quiere tener una cercanía profunda con cada uno de nosotros.
cómo ve el autor a Dios y al hombre en este contexto en que se escribe el libro del Eclesiástico. Pues se recalca el tema del monoteísmo. Mono es uno, teísmo es Dios, que Dios es uno. El Señor es el único y solo Dios. Entonces nos invita el autor a tener esa fidelidad hacia el único Dios, hacia el verdadero Dios. De él procede, de Dios, el bien, el destino del hombre está en sus manos. De Dios viene todo el bien y el destino del hombre, pues, siempre está en las manos de Dios. Esto lo encontramos en el versículo 39, versículo 25, capítulo 39, versículo 25. Ahí encontramos que de Dios nos viene todo el bien y que el destino del hombre siempre está en las manos de Dios. Debemos de confiar en Él y aferrarnos a Él. También Ben Sirá nos enseña que esta retribución es en el más acá. Pues aún no está muy claro lo de la retribución después de la muerte. Sabemos que a medida la revelación va dándose, vamos tomando conciencia más clara sobre la retribución, tanto aquí como después de la muerte. Por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia nosotros encontramos de los numerales del 10:20 al 10:22, encontramos cómo la Iglesia nos enseña que hay una retribución inmediata después de la muerte, en el 10:21 y el 10:22. Específicamente ahí nos está hablando el Catecismo con textos bíblicos. Ustedes lo pueden estudiar más despacio, esos numerales del Catecismo de la Iglesia, donde nos dice de que después de la muerte hay una retribución inmediata que se le conoce como juicio personal o juicio particular. Y también tenemos lo que es el juicio final o la venida de Jesucristo, la segunda venida, la parusía, el final de los tiempos, así se le conoce también. Todo esto con numerosas citas bíblicas, textos bíblicos, por ejemplo, donde nos habla, San Lucas nos habla del rico Epulón, de cómo él recibe esa retribución. Y también Lázaro recibe su retribución al morir. Los dos mueren y cada uno recibe una retribución inmediata. También nos habla de el buen ladrón que muere a la par de Jesús y que ahora nosotros le conocemos como el buen ladrón, ¿verdad? Porque reconoció a Jesús y Jesús, ante el reconocimiento del ladrón como el Hijo de Dios, Él le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 16:22, 23 nos habla sobre el rico Epulón y Lázaro. Dice así: sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado, estando en el Hades entre tormentos. Aquí se habla de una retribución inmediata después de la muerte, igual en lo que nos presenta sobre cuando el ladrón está en la cruz con Jesús y le dice: Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí tenemos también una retribución inmediata. Les decía que consulten en el Catecismo de la Iglesia los numerales 10:20 y 10:22 en la sección Creo en la Resurrección. También tenemos el texto bíblico de 2 Corintios 5:8, donde dice: estamos pues llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Filipenses 1:23. Estos textos bíblicos no se los he puesto ahí en el material porque son notas aclaratorias más que todo para que entendamos
como ya en el Nuevo Testamento lo de la retribución después de la muerte ya es un tema más claro, cosa que en los libros que vamos viendo, unos tienen una idea más clara, otros tienen una idea de que el bueno todo le va bien, al que obra bien todo le va bien, al justo, pero al malo todo le debería de ir mal. Pero ya el libro de Job nos va dando una conciencia de que no es así, porque Job siempre fue justo, mas sin embargo, pues sufrió males en esta vida. Y así de esa manera nosotros vamos encontrando una conciencia más clara sobre la retribución, tanto aquí en la vida terrena como después de la muerte. De igual manera Jesús nos hablará sobre la casa edificada sobre la roca y sobre la arena. La tormenta cayó sobre las dos casas. No significa que porque usted y yo estemos en la iglesia, todo debe de irnos bien. Y si tenemos una enfermedad terminal o si tenemos un problema grave, es porque pecamos o porque ya nos alejamos de Dios o porque ya Dios nos castigó. No, hay que mirar el propósito de cada cosa en la vida de nosotros. Y primero, Dios no creó la enfermedad, Dios no creó el mal y la enfermedad es producto y consecuencia del mismo pecado. Es producto del mal uso que hacemos nosotros de la salud, el mal uso que hacemos de la misma naturaleza, vienen los desastres naturales y es producto del desequilibrio que se formó allá en el paraíso. Acuérdense que en el libro del Génesis dice que Dios todo lo hizo bueno, todo lo creó en perfecta armonía. El hombre habitaba con los animales y todo era una armonía total. Es a causa de la desobediencia que entró el pecado al mundo. Es a causa de el hombre mirar y escuchar y comenzar a dejarse seducir por el mal que se apartó de Dios, se alejó de Dios, rechazó a Dios y de esa manera es como entró el mal al mundo, por la desobediencia, por el rechazo a la obediencia a Dios, a lo que Dios quería para el hombre. Pero desde ahí Dios manifiesta su misericordia. La encontramos en el protoevangelio, la primera buena noticia, Génesis 3:15, donde Dios promete que el linaje de la mujer la descendencia de la mujer va a pisar la cabeza de la serpiente. Y ese linaje es Jesucristo. Y la mujer es la Santísima Virgen María. Por ello, ella es la estrella de la evangelización. En nada María Santísima le roba la gloria a Dios. Simplemente ella es una estrella que nos guía, nos lleva a los pies de Jesús y ahí nos deja para que le adoremos, como aquella estrella que guió a los Reyes Magos, a los Reyes del Oriente, para que llegaran y adoraran no a la estrella, sino que adoraran al niño que acababa de nacer. De igual manera, nuestra Madre Santísima es una estrella que nos mueve, nos guía para que lleguemos a los pies de Jesús. Es la bienaventurada, así le debemos de llamar todas las generaciones. Así lo dice Isabel, bienaventurada te llamarán todas las generaciones. Por tanto, Jesús es el linaje de la mujer que pisará la cabeza de la serpiente. Y Jesús viene en la plenitud de los tiempos a establecer de nuevo ese puente que se perdió, ese acceso que se perdió a la entrada del árbol de la vida, a la entrada del paraíso. Jesús viene y establece de nuevo ese puente para que nosotros tengamos acceso al árbol de la vida. Y por eso es que Jesús murió, resucitó, porque resucitando Él nos abre la puerta de la resurrección, de la vida nueva. Y Él mismo lo dice en San Juan 10:10, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces estábamos para leer Filipenses 1:23, donde dice, me siento apremiado por las dos partes. Por una parte deseo partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Filipenses 1:23. La muerte supone un partir y estar ya con Cristo. Hay una retribución inmediata
sin esperar el juicio final. En el numeral 1022 nos dirá el Catecismo de la Iglesia: cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio personal que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, que a esto la Iglesia le llama purgatorio, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre, que es lo que se le llama pues el infierno, ¿verdad? La condenación eterna, la segunda muerte. Entonces, el alma queda en ese estado que Juan Pablo II nos enseñaba, que el cielo es un estado del alma en total presencia de Dios, que el infierno es un estado del alma en total ausencia de Dios, y el purgatorio es un estado del alma en la purificación para la entrada al cielo en completa gracia. Por tanto, tenemos que, San Juan de la Cruz nos dice que en el atardecer de la vida seremos examinados en el amor. Y por ello es que tenemos ese juicio particular o personal, pero después habrá un juicio final o el final de los tiempos, cuando Jesucristo venga a juzgar a todos, ¿no? ¿Verdad? Y dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios, todos vamos a estar delante de Jesucristo, y que ahí Él va a separar los unos a su derecha y los otros a su izquierda. Mateo 25, ahí lo encontramos. Y también ya el libro del Apocalipsis nos dirá que en el Apocalipsis 21, que el mar arrojará los muertos que se haya tragado, porque ahí es donde se va a dar esa resurrección de los cuerpos transformados. El libro de la Tesalonicense, la carta de Tesalonicense nos habla precisamente sobre Pablo, ¿verdad? Nos habla sobre este punto en la carta a los tesalonicenses. Si quieren, vayamos juntos y leemos ahí un poquito sobre esto que les estoy compartiendo. Los muertos y los vivos en la venida del Señor. Vamos a leer esto solamente para como que nos quede un poco más claro esto de la retribución después de la muerte. Conciencia que no estaba muy clara en el contexto en el que se escribió el libro del Eclesiástico y otros libros del Antiguo Testamento, porque se pensaba solo en la retribución inmediata aquí, en la vida terrena, que al bueno le iba bien y al malo le iba mal. Pero a través de los libros vamos viendo que eso no es así, ¿verdad? Que, por ejemplo, a Job, ya lo pusimos de modelo, llevó una vida precaria y nunca obró mal, siempre fue justo ante los ojos de Dios. Veamos entonces los muertos y los vivos en la venida del Señor. ¿Qué sucederá en el juicio final? En el juicio final nos dice San Pablo en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 en adelante. Capítulo 4, versículos del 13 en adelante. Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Os decimos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El mismo Señor bajará del cielo, con clamor en voz de arcángel y trompeta de Dios, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Así estaremos siempre con el Señor.
Consolaos pues mutuamente con estas palabras. Ahora yo les invito que vayamos a 1 Corintios 15, 47, 53. Vamos juntos porque ahí San Pablo nos aclara esto que de pronto aquí no entendemos. 1 Corintios 15, 47, 53. Acabamos de leer 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Ahora vayámonos juntos a 1 Corintios 15, 47, 53. 1 Corintios 15, 47, 53. Leemos juntos. El primer hombre salido de la tierra es terrestre. El segundo viene del cielo. El primer hombre es Adán. El segundo que viene del cielo es Jesucristo. El primero es terrestre, salió del polvo, de la tierra, Adán. Y el segundo es celeste, porque viene del cielo. Como el hombre terrestre, así son los hombres terrestres. Como el celeste, así serán los celestes. Y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terrestre, llevaremos también la imagen del celeste. Os digo esto, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Mirad, os revelo un misterio. No moriremos todos, mas todos seremos transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. A eso es lo que se le llama que cuando Jesucristo venga en el juicio final, nuestros cuerpos van a ser transformados en un pestañear de ojos en cuerpos gloriosos. Por eso es que dice el libro del Apocalipsis, capítulo 21, que el mar expulsará los cadáveres y todo de pie, el alma será unida al cuerpo, transformado, transfigurado, un cuerpo glorioso, un cuerpo celeste, ya no de carne ni sangre, sino un cuerpo incorruptible, revestido totalmente de inmortalidad. Y ahí los que hayan obrado el bien resucitarán para la vida eterna, y los que hayan obrado el mal resucitarán para la condenación eterna, que en la Biblia se le llama segunda muerte, el infierno. Y el purgatorio cesará, ahí desaparecerá el purgatorio y solo quedará el cielo y el infierno. Bueno, estos hermanos hablando un poco sobre la retribución después de la muerte. Hay muchos textos bíblicos para explicarnos tanto el juicio particular o personal inmediatamente después que morimos y también para explicarnos la retribución en el final de los tiempos, en el juicio de las naciones, cuando sea la parucía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ve el autor al hombre en este libro? Es un ser libre que adquiere sabiduría mediante el esfuerzo, y esa misma sabiduría le da para elegir entre el bien y el mal. Necesitamos utilizar el don de la sabiduría, el don del discernimiento para discernir lo que agrada, lo perfecto, lo bueno, lo grato a Dios y hacerlo vida en nosotros. Y necesitamos discernir el mal para tener un rechazo total a obrar como el mal nos induce y nos seduce a través de las tentaciones que el mundo nos ofrece. El mundo sabemos que
en cuanto a cosmos, creación, no es malo porque el mundo lo creó Dios y Dios no creó nada malo. Pero en el mundo hay seducciones que nosotros mismos las hemos producido que nos llevan a inclinarnos a los vicios, tanto vicios para el cuerpo, como también, bueno, todos los vicios van dirigidos al cuerpo, pero también hay no solo vicios en cuanto a droga, licor, sino que también hay vicios en cuanto al vicio del poder, del placer, del tener, del hacer. Hay diversidad de tentaciones que se mueven en nuestro alrededor, en el cosmos, en el mundo que nos rodea. Pero la creación es obra de Dios. El mal uso de lo que hay en el mundo es producto de la consecuencia del mismo pecado, del desequilibrio que surgió allá cuando nuestros padres desobedecieron y rechazaron el amor y la obediencia a Dios. Entonces todo ese desequilibrio que se dio en el mundo se dio con los animales, con las personas y con la naturaleza. Un desequilibrio que ha generado guerras, desastres naturales y diversidad de enfermedades, pestes y tanta cosa que vemos a nuestro alrededor. Solamente el amor de Dios, la infinita misericordia de Dios que venga a obrar en nuestros corazones puede llevarnos a establecer una armonía por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el puente que vino a dársenos para volver a tener una amistad con Dios. Él vino a abrir el santuario para que volvamos a tener acceso a Dios. Muy bien, mis hermanos, sigamos. Decíamos que también el autor ve que la vida del hombre es breve e inevitablemente termina en la triste existencia de la muerte, del Seol. Lo encontramos en el capítulo 33, versículos 10, 17, 17:1 y 40:11. También el hombre tiene dominio sobre los animales y las aves. Capítulo 17, versículos 3, 4. El hombre fue equipado de inteligencia y destreza. Lo tenemos en el capítulo 17 y el capítulo 38, versículo 6. Este es el material que tenemos para compartir en este libro de Eclesiástico. Ahora les invito a que vayamos a la distribución y vamos a leer un poco. En la primera recopilación vamos a leer un poco en el capítulo 2. Tenemos mucho para leer, nos habla en la introducción sobre la sabiduría. Yo les invito que en su casa ustedes se tomen tiempo, mis hermanos, para leer tanta riqueza que tiene este libro. Vamos a leer ahora solo unas partes que me parece que son muy interesantes y muy importantes de conocerla. La primera está en el capítulo 2, yo sé que muchos ya las conocen, pero pues a veces tenemos una idea no muy acertada sobre lo que la iglesia nos enseña a través del magisterio, a través también de toda la riqueza de los grandes teólogos, los grandes eruditos en la Biblia. Tenemos a San Agustín, a San Jerónimo, y tenemos que subirnos a estos grandes gigantes que tenemos en la iglesia, que nos han venido explicando a través de la exégesis, de la hermenéutica, lo que Dios quiso decir en el contexto histórico donde sucedieron los hechos, y también cómo aplicar la exégesis bíblica para actualizar la palabra en nuestro contexto histórico de hoy. Bueno, leamos entonces juntos. Para ello nos auxiliamos siempre de los textos paralelos que nos presenta la lectura. Y eso precisamente es lo que vamos a hacer juntos hoy. Sabemos que nuestras Biblias tienen nota al pie de página, que son las que están abajo del texto que leemos, y los textos paralelos que están al lado
del texto que leemos. Leamos juntos el capítulo 2 del libro del Eclesiástico, capítulo 2, del 1 en adelante. Dice así: Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a Él y no te separes, para que seas exaltado en tu final. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo, y en las humillaciones sé paciente, porque en el fuego se purifica el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él y Él te ayudará. Endereza tus caminos y espera en Él. Los que teméis al Señor, aguardar su misericordia y no os desviéis, no sea que caigáis. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a hablar un poco sobre la prueba. Yo he escuchado y mucha gente dice por ahí, Dios me probó, Dios me está probando, estoy pasando una prueba que Dios me mandó. La palabra de Dios nos dice que Dios no es probado ni prueba a nadie, que cuando nosotros pasemos por una prueba, sepamos que la prueba Dios sí la puede tornar en un medio para sacar un bien, para que nosotros nos purifiquemos. Él nos va a fortalecer y como el oro nosotros vamos a ser purificados y Él puede obrar a través de esas pruebas que vivimos, pero Él no las manda. De eso, pues, vayamos juntos a leer Santiago 1, 2, 4 y después vamos a leer Santiago 1, 13. Les invito a que me acompañen al Nuevo Testamento. Vamos, hermanos, al Nuevo Testamento y lleguemos juntos a la carta de Santiago, el capítulo 1, y vamos a leer 2, 4. Considerad como un gran gozo, estamos en Santiago 1, 2, 4. Considerad como un gran gozo, hermanos míos, cuando estéis rodeados por toda clase de pruebas, siendo que la calidad probada de vuestra fe produce paciencia. Pero la paciencia ha de culminar en una obra perfecta para que seáis perfectos e íntegros sin que dejéis nada que desear. Ahora vamos al versículo 3. Feliz el hombre que soporta la prueba, porque superada la prueba recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Ninguno, cuando sea probado, diga, es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie, sino que cada uno es probado, arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Después la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El apóstol Santiago nos dice que ninguno cuando sea probado diga, es Dios quien me prueba. Porque dice que Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie, sino que cada uno de nosotros somos arrastrados y seducidos por nuestra propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia en labios de San Pablo es la carne, es el yo. Es esa inclinación, nos dice el diccionario, que la concupiscencia es la inclinación a hacer lo que no debo, a hacer el mal. Y ese deseo lo llevamos adentro, viene de adentro, es el yo interno que tenemos. Es esa lucha que también llamará Pablo que existe. Dice que dentro de nosotros hay una batalla constante entre la carne y el espíritu, entre el hombre carnal y el hombre espiritual, el ser espiritual. Y por eso San Pablo dirá que mientras nuestro cuerpo se desmorona, nuestro cuerpo interior se robustece. Significa esto que nuestro yo debe ser sometido al Espíritu Santo. Nuestra concupiscencia solo puede ser controlada por
el señorío de Cristo. No va a desaparecer, porque incluso el catecismo de la Iglesia nos enseña que por el bautismo es borrado el pecado original, pero nos dice el catecismo que la concupiscencia, ese deseo, esa inclinación a hacer lo malo, queda dentro de nosotros, nos acompaña. Y de ello es que salen los frutos de la carne. Si nosotros leemos en Gálatas 5, 19, 25, encontramos ahí en los primeros versículos del 19 en adelante los frutos de la carne. Y después del versículo 22 en adelante encontramos los frutos del Espíritu. Y en el versículo 25, Gálatas, el apóstol Pablo nos dice, si vivimos por el Espíritu, dejémonos también guiar y conducir por el Espíritu para poder dar frutos del Espíritu, porque si no daremos frutos de la carne. Y esos frutos de la carne, si ustedes quieren, vamos para que ustedes vean cuáles son. Vamos a Gálatas, acompáñenme. Yo sé que muchos lo hemos leído, pero de pronto otros no lo han leído y ustedes dicen Gálatas está en el Nuevo Testamento. Y vayamos juntos y leamos ahí en la carta a los Gálatas. Vamos a pasar Corintios, vamos a pasar Romanos. Después de Corintios, segunda, encontramos la carta a los Gálatas y vamos a leer en el 5, capítulo 5, versículos 19. Ahora bien, nos dice, ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales les prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Palabra de Dios. Leí hasta el versículo 26. Gálatas 19, Gálatas 5, capítulo 5, versículo 19 al 26. Como vemos, nos habla de que esa concupiscencia son la carne y da frutos. Dice que cuando se concibe, nos decía Santiago, que cuando la concupiscencia concibe, da el pecado, da a luz, dice, el pecado. Y esos frutos son los que son dados a luz. Y cuando son dados a luz, dice que el pecado nos lleva a la muerte. Mis queridos hermanos, si nosotros nos mantenemos en esos frutos de la carne, vamos a la muerte. Y a la muerte, no la muerte del cuerpo, sino a la muerte del alma. Por tanto, nos dice que si nosotros somos bautizados, hijos adoptivos de Dios por el bautismo, debemos de dar frutos propios del Espíritu, que es el que habita en nosotros. Y la carne va a estar siempre dentro de nosotros, pero debemos de someterla al Espíritu Santo. Eso solo se puede hacer a través de una vivencia que llevemos en nuestro caminar con Dios, con Cristo, a través de un encuentro con Jesucristo, un encuentro personal con Jesucristo e iniciar un proceso de conversión en nuestra propia vida. Todos necesitamos tener un encuentro personal de corazón palpitante y ojos abiertos, nos dirá el Papa San Juan Pablo II y nos dirá también el Papa Francisco. De hecho, el Papa Francisco nos invita en
la Evangelii Gaudium, el gozo de la alegría del Evangelio, la alegría del Evangelio, el numeral 24, que nosotros debemos de primeriar en todo a nuestro prójimo, dar el primer paso nosotros, en amor, en perdón, en entrega, en servicio, siempre adelantarnos a primeriar al hermano que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Debemos también, dice el Papa en esa encíclica, en el numeral 24, a involucrarnos con el hermano, a interesarnos por lo que le sucede, por lo que le pasa. Acompañarle, nos dirá también, a caminar con el hermano para poder dar frutos, para fructificar frutos de amor, de amistad, de paz. Y después festejar juntos. ¿Dónde festejamos? En la comunidad, en la Santa Misa. Entonces todo eso es lo que nos invita. Y así nosotros vamos entendiendo en sí lo que es estar firmes, enderezar nuestros corazones, como nos decía el libro del Eclesiástico. Estamos en el capítulo 2, en ese tema de las pruebas. Bueno, hemos visto mucho, ¿verdad?, sobre este tema de la prueba. Y ahora yo les invito que vayamos a leer un poco más adelante, hasta el capítulo 6 les invito que vayamos y vamos a leer sobre la amistad, cómo la sabiduría instruye a sus hijos. Capítulo 5, en el capítulo 6, buscar la sabiduría y rechazar el mal. La sabiduría nos va a llevar a rechazar el mal, a rechazar las malas amistades, a rechazar las malas invitaciones, siempre con sabiduría, con amor. Nos dice el capítulo 6 sobre la amistad. En el capítulo 5 nos dice: las palabras amables multiplican los amigos, la lengua afable multiplica los saludos. Si nos vamos al versículo 14, nos dice: el amigo fiel es un apoyo seguro. Quien lo encuentra ha encontrado un tesoro. El amigo fiel no tiene precio. Su valor es incalculable. El amigo fiel es un elixir de vida. El amigo fiel es un elixir de vida. Los que temen al Señor lo encontrarán. El que teme al Señor orienta bien su amistad, porque según sea él, así será su amigo. Palabra de Dios. El amigo fiel, el amigo seguro, ¿quién es? Jesús. Acuérdense que toda la Sagrada Escritura, el corazón de la Sagrada Escritura es Jesucristo. Nosotros leemos la palabra de Dios, iluminándola en la plenitud de la revelación que es Cristo Jesús, iluminándola con los textos paralelos y también con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Con el Nuevo Testamento. Entonces vamos ahora a avanzar un poquito más en nuestra lectura bíblica del libro del Eclesiástico. Hay muchos temas que ustedes pueden leer, pero yo les invito a que avancemos y vayamos al capítulo, conmigo por favor, al capítulo 17. Capítulo 17. Vamos a leer ahí en el capítulo 17. Capítulo 17, versículo 2. Asignó a los hombres días contados y un plazo fijo, y les concedió también el dominio de la tierra. Los revistió de una fuerza como la suya, y a su propia imagen los creó. Hizo que todo ser viviente le temiese para que dominara sobre fieras y aves. Le formó lengua, ojos y oídos, y le dio un corazón para pensar. Le llenó de saber e inteligencia, les enseñó el bien y el mal. Fijó su mirada en sus corazones para mostrarles la grandeza de sus obras. Por eso alabarán su santo nombre y proclamarán la grandeza de sus obras. Vamos al versículo 15. La conducta de los hombres está siempre ante el Señor. No puede ocultarse a sus ojos. A cada nación asignó un jefe, pero Israel es la porción del Señor. Vamos ahora al versículo 25. Estamos capítulo 17. Conviértete al Señor y abandona tus pecados. Suplica ante su rostro y quita los obstáculos. Vuélvete al Altísimo
y apártate de la injusticia, detesta de corazón la iniquidad. Paramos aquí. El Señor nos hace un llamado a través del libro del Eclesiástico a la conversión, a volvernos a Dios, a romper las ataduras, a quitar los obstáculos que nos han impedido ser felices, obrar con sabiduría y acercarnos totalmente a Dios. Es un llamado a la conversión. En el capítulo 18 leemos del 6 en adelante. No hay nada que quitar ni nada que añadir, y no se pueden descubrir las maravillas del Señor. Cuando el hombre termina, entonces empieza. Cuando se detiene, queda asombrado. ¿Qué es el hombre? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su bondad y cuál su maldad? Los días del hombre están contados. Mucho será si llega a los 100 años. Como gota de agua en el mar, como grano de arena, son sus pocos años frente a la eternidad. Por eso el Señor es paciente con los hombres y derrama sobre ellos su misericordia. Él ve y sabe que su fin es miserable, por eso multiplica su perdón. La misericordia del hombre solo alcanza a su prójimo. La misericordia del Señor se extiende a todo el mundo. Él reprende, adoctrina y enseña, y guía como un pastor a su rebaño. Se compadece de los que acogen su enseñanza y de los que se esfuerzan por cumplir sus preceptos. Palabra de Dios. Paramos aquí. Miren qué hermoso este texto que hemos leído. Es un libro que nos presenta, si ustedes se ponen a leerlo en orden, van a encontrar una riqueza. Estamos leyendo en el capítulo 18 y si vemos la distribución que tenemos aquí, estamos en reflexiones sobre el poder, la riqueza y la felicidad. Estamos viendo aquí en la felicidad lo que nos presenta, que nosotros somos pequeños, Dios es el grande, y que nosotros si llegamos a mucho será 100 años. Y eso también pues lo dicen los salmos, ¿verdad? Aquí en los textos paralelos ustedes encuentran los salmos, donde nos dice el Salmo 90, 10, nos dice que nuestros días están contados y que pues son pocos los años. Dice que cuando mucho llegaremos a 100, nos dice el libro del Eclesiástico. Entonces, mis hermanos, también nos dice aquí que la misericordia de Dios es la grande y que debemos hoy trabajar nuestra conversión. Actuar con reflexión y con precaución, nos dirá el versículo 19, capítulo 18, versículo 19, leamos juntos. Antes de hablar, infórmate. Antes de caer enfermo, cuídate. Antes de juzgar, examínate a ti mismo, y el día del juicio encontrarás perdón. Antes de caer enfermo, humíllate, y si pecas, arrepiéntete. Nada te impida cumplir un voto a su tiempo. No esperes el día de la muerte para justificarte. Nos llama hoy a trabajar en nuestra conversión. Es una serie de temas hermosos que contiene el libro del Eclesiástico. Ustedes pueden seguir leyéndolo, ¿verdad? Todo, léanlo todo completo y van a encontrar una riqueza inmensa. Yo les invito ahora a ir al capítulo 28. Vamos a leer en el capítulo 28 del 1 al 5. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Si un hombre alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si a él, un simple mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja ya de odiar. Recuerda la corrupción y la muerte y sé fiel a los mandamientos. Palabra de Dios, quedémonos ahí. Bueno, leímos hasta el 6, ¿verdad? Dijimos del 1 al 5, pero leímos hasta el 6. Entonces, mis hermanos, vemos aquí cómo el Señor nos habla
de que debemos de perdonar, no guardar rencor. Si ustedes leen el versículo 30 del capítulo 27, arribita del 28:1, nos dice, rencor e ira también son detestables. Ambas posee el pecador. Cuando tenemos pecado, porque todos somos pecadores, todos fallamos en algún momento. Acuérdense que dice Primera de Juan, que quien diga que no tiene pecado es un mentiroso. Cuando nosotros pecamos, nuestro corazón tiende a guardar un rencor, y cuando hacemos ese examen de conciencia y quizá lleguemos a decir, no, yo no voy a confesar, yo a ese no lo perdono. Eso es una actitud de rencor, eso es una actitud de soberbia hasta cierto punto, el no querer perdonar a nuestro prójimo, ya sea que nosotros hayamos tenido la culpa o que él haya tenido la culpa en la ofensa que nos hizo. Pues cuando nosotros caemos en eso, la ira y el rencor se va acumulando en nuestro corazón. Vamos agarrando odio contra esa persona. Y nos dice de que esas cosas son detestables ante Dios y que todas ellas las posee el pecador. Y nos invita a que debemos de perdonar la ofensa a nuestro prójimo para que cuando nosotros recemos o oremos, también nuestros pecados sean perdonados. Porque ya dice en Mateo, cuando Jesús enseña a orar a los discípulos, dice, perdónanos nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos al que nos ofende. Y ¿cómo podemos pedir perdón si nosotros no perdonamos, verdad? Debemos de pensar, nos dice el libro del Eclesiástico, en nuestro final, para así buscar siempre el perdón. El perdón. Y nos da una diversidad de consejos, ¿verdad? Consejos sobre la alegría, sobre la riqueza, sobre los banquetes, cómo debemos de comportarnos. El vino nos enseña cómo debemos de ser muy cuidadosos con el vino. Y también nos dice de que el vino pues es saludable, ¿verdad? Pero acordémonos de que si nosotros no vamos a leerlo por cuestiones del tiempo, pero ya hemos hablado anteriormente que el vino es saludable si no nos lleva a la embriaguez. Si tomamos una copa de vino, eso no es malo, pero si nos embriagamos, eso sí es pecado. La borrachera es pecado, de cualquier índole que sea, ¿verdad? Y cualquier producto que la cause es pecado, sea vino, sea cerveza, sea lo que sea, es pecado, la borrachera. Pero que usted brinde, haga un brindis, no, eso no es malo. Eso al contrario nos dice aquí, es saludable. Dice que si ven el capítulo 31, versículo 27, dice, el vino es vida para el hombre, siempre y cuando se beba con medida. Ahí está, ya no hay nada que explicar, ¿verdad? Capítulo 31 del Eclesiástico, versículo 27. El vino es vida para el hombre siempre y cuando se beba con medida. Pero si el vino te lleva a la borrachera es un fruto de la carne, es pecado. Y eso sí ya no es agradable a Dios. Pidámosle que la misericordia de Dios se derrame sobre ti y sobre todos los que son arrastrados por el vicio del licor, para que enderezcan su corazón ante Dios y sí sepan a disfrutar del vino, de una cerveza, pero que esto no les lleve a la borrachera, que es condenada por Dios en la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, también nos habla sobre los banquetes, nos habla sobre los sacrificios, sobre los sueños. Ustedes pueden leer en el capítulo 34 sobre los sueños, sobre los viajes, diversidad de consejos que contiene. Nosotros vamos a ir al capítulo 38 para que veamos la importancia de nuestra salud, confiarla a los médicos, no ser renuentes a no atender los cuidados de la medicina, ¿verdad? Nos dice el médico y la enfermedad. Vamos a leer del capítulo 38, versículos del 7 en adelante.
Bueno, dice versículo 1, 38:1. Honra al médico por los servicios que presta, que también a él lo creó el Señor. Del Altísimo viene la curación, del Rey se reciben las dádivas. La ciencia del médico le hace caminar con la cabeza alta y es admirado por los poderosos. Versículo 7. Con las medicinas el médico cura y elimina el sufrimiento. Con ellas el farmacéutico prepara sus mezclas y así nunca se acaban sus obras. De él procede la paz sobre toda la tierra. Hijo, en tu enfermedad no te desanimes. No te desanimes, sino ruega al Señor que Él te curará. Aparta tus faltas, corrige tus acciones y purifica tu corazón de todo pecado. Ofrece incienso, un memorial de flor de harina y ofrenda generosa según tus medios. Luego recurre al médico, pues el Señor también lo ha creado, que no se aparte de tu lado, pues lo necesita. Hay momentos en que la solución está en sus manos. También ellos rezan al Señor para que les conceda poder aliviar el dolor, curar la enfermedad y salvar su vida. Palabra de Dios. Si nosotros miramos aquí, nos está hablando que el médico Dios lo ha dejado y las medicinas también, que debemos de recurrir con confianza a Él. Ahora en el capítulo 38 también, versículo 16, nos habla de el duelo, cómo debe de ser nuestro duelo por nuestros muertos. Nos habla de cómo debemos de cuidar la sepultura de nuestros seres queridos. Y por eso nosotros vamos a enflorar en ciertas ocasiones las tumbas de nuestros seres queridos. Porque sabemos que cementerio significa dormitorio. Y en el cementerio duermen nuestros seres queridos. Y ese cuerpo que está ahí ya no va a resucitar en carne ni en sangre, pero ese cuerpo va a levantarse para el juicio final como un cuerpo glorioso que va a ser unido al alma y se va a poner de pie ante la presencia de Dios, para ser juzgados para la vida eterna o la condenación eterna. Así es que por eso nosotros cuidamos las tumbas y vamos ahí, porque ahí duermen nuestros seres queridos. Su resto duermen ahí, ¿verdad? Su resto, su espíritu, sabemos, su alma, su espíritu, el espíritu, aliento de vida que dio Dios, ese retorna a Dios inmediatamente, nuestro ser querido muere. Y el alma va a ese juicio personal inmediatamente, ya lo explicamos. Hijo, por un muerto derrama lágrimas, y como quien sufre cruelmente entona un lamento. Entierra su cadáver según el ritual y no sea descuidado con su sepultura. Llora amargamente, date fuertes golpes de pecho, haz el duelo, un día o dos, para evitar murmuraciones, pero luego consuélate de tu tristeza, porque la tristeza lleva a la muerte. Y la pena del corazón consume las fuerzas. En la adversidad se prolonga la tristeza y una vida de miseria aflige el corazón. No te abandones a la tristeza, evítala acordándote del final. No olvides que no hay retorno. Al difunto no le aprovecha tu tristeza y te hará daño a ti mismo. Recuerda mi sentencia que será también la tuya. A mí me tocó ayer, a ti te toca hoy. Cuando un muerto descansa, deja que descanse su memoria. Consuélate de él porque ha dejado de existir. Palabra de Dios. Cuando dice ha dejado de existir, significa que ha cesado su vida aquí en la tierra. Pero aún su recuerdo existe, su memoria existe y tenemos la esperanza de la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén, nos dice el credo, ¿verdad? Entonces tenemos esa confianza y por eso es que nosotros también rezamos por nuestros seres queridos, ¿verdad? Ya he explicado en otras ocasiones por qué rezamos a nuestros seres queridos, porque no sabemos si están en el cielo o si están en el purgatorio.
o si están en la condenación eterna, ya, en el infierno, ¿verdad? Dios no lo quiera ni lo deseamos para nadie, ni mucho menos pues para nuestros seres queridos, ¿verdad? Pero como no sabemos dónde están, por eso rezamos. Si nuestro ser que ha muerto está en el cielo, nuestras oraciones no le sirven para nada, pero sí son tomadas para las almas que están en el purgatorio. Si nuestro ser querido está en el purgatorio, ahí sí le sirven nuestras oraciones. Dios las recibe en el presente. Acuérdense que en el cielo es un eterno presente. Y si está nuestro ser querido en el infierno, no le sirve de nada nuestras oraciones, porque de ahí nadie sale. Pero del purgatorio sí. Y no vamos a explicar eso otra vez porque en otras ocasiones ya lo hemos explicado. Así es que, mis hermanos, debemos de tener esa confianza en la palabra de Dios. Debemos de saber que Dios es infinitamente bueno e infinitamente perfecto. Y Él siempre nos invita a ser precavidos, a tener cuidado. Quisiera terminar, aunque les voy a invitar a regresarnos, a que vayamos al capítulo 5 del libro del Eclesiástico. Quiero terminar con un tema que es muy oportuno que lo meditemos y lo trata el libro del Eclesiástico junto con la carta del apóstol Santiago. Y es capítulo 5 del Eclesiástico, versículo 9. El dominio de la lengua, la sin hueso, que es tan difícil de mantener quieta. Y vamos a leer en el versículo 10. Capítulo 5, libro eclesiástico, versículo 10. Mantente firme en tus convicciones y sea una tu palabra. Sé pronto para escuchar y tardo en responder. Si sabes algo, responde a tu prójimo. Si no, mano a la boca. Hablar puede traer gloria y deshonra, porque la lengua es la ruina del hombre. Palabra de Dios. Hasta ahí nos vamos a quedar. Dice que la lengua es la ruina del hombre. Y si sabes algo, responde a tu prójimo, y si no, mano a la boca. También dice que mantente firme en tus convicciones, sea una tu palabra, que sé pronto para escuchar. Dios nos dio 2 oídos, una boca, una lengua, para que hablemos menos y escuchemos más. Hablando de esto de la lengua que dice que es la ruina del hombre, vamos a ver qué nos dice Santiago 3. Santiago 3:6. Vamos, acompáñenme y con eso vamos a terminar, con esa reflexión, que nos quedemos pensando en cómo estoy usando mi lengua. Con la misma que alabo a Dios, puedo maldecir a mi hermano, que es imagen y semejanza de Dios. Capítulo 3. Vamos a leer desde el 1. 3 del 1, todo hasta el 12. 3, 1, 12. Santiago, carta Santiago. Espero que ya estén ahí en la carta Santiago y leamos juntos. Capítulo 3. No querráis ser maestros muchos de vosotros, hermanos míos, sabiendo que tendremos un juicio más severo, pues todos caemos muchas veces. Si alguno no cae al hablar, ese es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Si ponemos a los caballos frenos en la boca para que nos obedezcan, dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las aves del cielo. Mirad también las naves, aunque sean grandes y vientos impetuosos las empujen, son dirigidas por un pequeño timón. A donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas. Mirad qué pequeño fuego y qué bosque tan grande incendia. La lengua es también fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua, que es uno de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo, y encendida por la gehenna prende fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. Toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos pueden ser domados, y de hecho han sido domados por el género humano. En cambio, ningún hombre ha podido domar la lengua. Es un mal turbulento, está llena de veneno mortífero.
Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. De una misma boca proceden la bendición y la maldición. Esto, hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso la fuente emana por el mismo caño agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede la higuera producir aceitunas y la vid higos? Tampoco agua salada puede producir agua dulce. Palabra de Dios. El apóstol Santiago nos vuelve a recalcar que debemos de tener cuidado con la lengua, porque con ella bendecimos a Dios y alabamos a Dios, y muchas veces con ella hablamos y maldecimos al hermano que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Pidámosle al Señor en esta tarde que venga a refrenar nuestra lengua, que venga a llevarnos a un proceder justo para con nuestro prójimo, que no hablemos lo que no es de edificación para nadie. Si lo que voy a decir no ayuda en nada a dar gloria a Dios, a salvar una alma o a salvar mi alma, mejor guardemos silencio. Cuidado con nuestra lengua, mis hermanos. Nos vamos a quedar con esa reflexión en meditar cómo debemos de cuidar nuestro hablar, nuestro proceder. Vamos a finalizar esta clase de Biblia, vamos a orar juntos, vamos a pedirle al Señor que nos permita ser cada día mejores hermanos unos de otros, preocuparnos más por el bienestar de nuestro prójimo, en todo lo que esté a nuestro alcance, en todo cuanto bien podamos hacerle a nuestro prójimo. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la fuerza y el amor para poder hacerlo y ser testigos todos del amor de Cristo, que es el llamado que la Iglesia nos hace, a ser misioneros, testigos del amor de Dios. Nadie puede testificar de lo que no vive, nadie puede dar lo que no tiene. Si lo que hay en mi corazón es odio, rencor, envidia, celos, soberbia, eso es lo que voy a dar, eso es lo que voy a hablar. Si en mi corazón hay amor, paz, alegría, gozo, eso es lo que voy a hablar y eso es lo que voy a dar, tanto a Dios, tanto para mí como para mi prójimo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te conceda la paz en tu corazón y que nos ayude a todos a ser instrumentos de la paz de Dios. Pidamos a María Santísima que siempre venga a ser nuestro auxilio, a ser nuestro pronto motor que nos ayude a ser discípulos de Jesús, como ella es la gran discípula del amor, de la humildad y del servicio y la entrega a Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que sea el Espíritu Santo es el motor que mueve la iglesia, que el Espíritu Santo sea el motor que impulse nuestras obras de servicio, nuestro apostolado, nuestros movimientos, nuestra vida en la parroquia, nuestro quehacer espiritual y también nuestro quehacer laboral y material, para que no busquemos en ello hacer daño al prójimo o hacer daño a quienes están a nuestro alrededor, que es nuestro prójimo, y a nosotros mismos. Y en todo buscar agradar a Dios. Les invito a que cada día hagamos nuestras las palabras de San Agustín. Vaciarme de mí mismo para llenarme de ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, y en esta tarde que hemos finalizado este estudio de Biblia, te pedimos, Señor, que nos permitas vaciarnos de nosotros mismos para llenarnos de ti, Señor. Ven con tu Espíritu Santo, ven a llenarnos de esa fuerza, de ese amor, ven a frenar nuestra lengua, ven a darnos la confianza en que si tú resucitaste, también nosotros resucitaremos contigo. Y por tanto tenemos que estar en ese proceso de conversión, cambio de mente, cambio de corazón,
para ser cada día mejores discípulos tuyos, hijos tuyos. Ayúdanos con la fuerza del Espíritu Santo. Permítenos que en este día que vamos a retirarnos a descansar, que nos regales una noche para que nuestros cuerpos puedan reposar, puedan descansar y el día de mañana levantarnos nuevamente y cantar tus alabanzas. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y hemos estado reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Mis queridos hermanos, feliz noche y un abrazo para cada uno de ustedes. Reciban el amor y la paz de nuestro Señor y que la amorosa intercesión y protección de nuestra Madre Santísima les acompañe a cada uno de ustedes y les permita regresar a sus hogares. Les espero el próximo lunes y se despide de ustedes su hermana en la fe, Gilma Benítez. Feliz noche y feliz descanso. Bendiciones.